¿qué tal? Buenas tardes, 2:04, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo, conociendo los diferentes matices que hay en la realidad. Sé que muchas veces lo he dicho, pero es que la realidad no es blanca ni negra, tiene muchos matices, y entonces lo que hacemos en este programa es intentar explorarlos justamente para que usted, cuando toma una decisión diaria que le afecta en algo su forma de vida, lo haga con argumentos válidos, con argumentos informados, además con el fin de que cada vida sea mejor. Así es que Matices aspira a eso, a explicarle a usted los fenómenos de lo que pasa en nuestro país, que cuando usted lee el periódico, cuando usted escucha los noticieros de radio o también ve los noticieros de televisión, entonces pueda darle sentido a lo que está oyendo, a lo que está viendo y a lo que está leyendo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. La mayoría de nosotros tenemos adolescentes en nuestras familias, y la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños hizo una investigación muy interesante sobre los jóvenes, muy amplia además, donde conocemos algunas características importantes que tienen que ver, por ejemplo, con sexualidad en algunos casos y con muchos otros temas como violencia, consumo de las drogas. Bueno, es muy interesante realmente este tema. Vamos a hablar de la situación de la adolescencia en la educación secundaria en Costa Rica, conocimientos, prácticas, protección, y el Hospital de Niños, la clínica, hizo un comparativo de 4 investigaciones, 91, 2006, 2013 y 2015, lo que nos da un rango de análisis muy amplio de lo que hacen los jóvenes. Hoy me acompaña el doctor Alberto Morales, él es pediatra. Doctor, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Pues bien, usted, don Randall, y muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer este trabajo realizado en el hospital. Primero cuénteme de qué se trata el estudio y por qué se hace el estudio además. Claro, nosotros desde la Clínica de Adolescentes hemos hecho un esfuerzo de conocer la población que atendemos. La Clínica de Adolescentes atiende a adolescentes de 2 a 18 años en el hospital, y siempre hemos estado interesados en conocer un perfil de qué está pasando con nuestros adolescentes. De alguna manera podemos acercarnos a esa realidad explorando lo que está pasando con los adolescentes escolarizados. Tenemos claridad de que hay un grupo también muy significativo que está fuera de las aulas y que también es motivo de preocupación, y que los datos que nosotros obtenemos, algunos podemos extrapolarlos a esa población, pero tenemos un desconocimiento importante y es una preocupación qué estará pasando con este otro grupo que no está escolarizado. Estos 4 investigaciones, digamos, se asemejan en la metodología, por eso es que podemos comparar en resultados. La primera la hicimos en el 91, que fue en 9 colegios de San José, con una población de 910 estudiantes. Hicimos una segunda en el 2006 también con estudiantes de colegios de San José, que fueron un total de 1.353 estudiantes. Y luego hicimos 2 que son las más cercanas, en el 2013, donde encuestamos a 3.373 estudiantes, y en el 2015 a 3.074. Esta del 2013 fueron 31 colegios del gran área metropolitana, y la del 2015 fueron en Guanacaste, Punta Arenas y Limón, donde también encuestamos 31 colegios. Entonces exploramos esos 5 grandes temas, que es conocimientos y prácticas en sexualidad, en violencia, en nutrición, en consumo de drogas, y lo que nosotros llamamos elementos de protección. Y hacia eso estamos, digamos, enfocado el esfuerzo del equipo interdisciplinario de la Clínica de Adolescentes que trabajó en este proyecto. Antes de entrar al estudio, ¿dónde viene la Clínica de Adolescentes en el Hospital de Niños? ¿Qué, perdón? ¿De dónde viene, digamos? ¿Cómo surgió? Bueno, la clínica tiene, digamos, de haber empezado a funcionar con diferente grado, evidentemente, de complejidad y de desarrollo desde hace 28 años. Y surge por, digamos, una inquietud compartida de que estábamos viendo que pacientes con enfermedades crónicas empezaban a tener una mayor sobrevida,
Entonces, y particularmente los pacientes con cáncer, que tenían, los que tenían tumores sólidos y los que tenían, digamos, leucemia, por ejemplo. Entonces, esta mejora en la sobrevida nos fue mostrando como niños se empezaban a convertir en adolescentes en el hospital. Y además, a partir de ahí, surge en un grupo de pediatras que estábamos en ese entonces interesados en acercarnos a un poco de esta realidad y reconocer que parte de la responsabilidad de la pediatría es la población adolescente, porque los pediatras estamos entrenados en la supervisión, en la vigilancia del proceso de crecimiento y desarrollo, y este proceso de crecimiento y desarrollo evidentemente continúa intensamente en la adolescencia, y esta conjunción de cosas, una mayor sobrevida en enfermedades crónicas, más una preocupación de acercarnos a esta población como parte de la responsabilidad de los pediatras, fue lo que hizo que naciera ese servicio que llamamos Clínica de Adolescentes, y en donde se amplió la edad de atención, a pesar de que la edad de atención oficial del hospital sigue siendo hasta los 12 años, 11 meses, la clínica como tal amplió esa edad de atención y la extendimos hasta los 18 años en pacientes con patología muy específica que proviene en un número muy importante del mismo hospital, pero que también brindamos atención a referencias de otros servicios de la Caja, del PANI, de la Corte, etcétera. Y eso en este momento está ubicado en el edificio de especialidades médicas, que es el edificio nuevo. Hay muchas necesidades, evidentemente somos un equipo pequeño, pero es parte de la inquietud de lo que debería estarse haciendo con la población adolescente. Sí. De hecho, si le parece, vamos analizando los datos en el orden en que ustedes hicieron la presentación, porque se dan resultados muy interesantes, pese a que los temas están muy determinados, ¿verdad? Sexualidad, violencia, nutrición, consumo de drogas y elementos de protección. Salen datos interesantísimos. Por ejemplo, ¿con quién viven los adolescentes, don Alberto? Claro, eso es algo que lo hemos explorado en 3 de las investigaciones y encontramos que la gran mayoría de los adolescentes escolarizados viven con ambos padres. La cifra supera en todas las investigaciones más del 55%. Luego sigue en orden de frecuencia los adolescentes que viven con la madre sola, que es como superior al 20%, y luego el otro grupo que son la madre y padrastro, que representa un grupo alrededor del 9-10%. Luego vienen todas las otros tipos de familia que podemos ahí desglosar, pero lo que sí nos llama la atención de esto es lo siguiente: identificamos como un factor protector de poder estar escolarizado y que lo favorece el que ambos padres estén presentes en las familias. Pero vamos un poco más allá, porque cuando vemos el caso de la mujer sola, la presencia de la madre, ya sea como mujer sola o como que está en otra relación con un padrastro, y la relación de ambos padres, o sea, el constante de todas esas alternativas es la madre presente. Entonces, esto lo han mostrado otras investigaciones, pero el rol que tiene la madre en el hogar, sin sobrecargarla, ni tampoco pretendiendo que sea ella la que tiene la responsabilidad y el encargo por los hijos en el colegio, y que el padre esté fuera, es la figura materna un factor indiscutible favorecedor de la permanencia en la educación secundaria. Sí. Este rol no lo sustituye nadie, y yo creo que es más bien un reconocimiento a este papel que tan importante que tienen, favoreciendo que los hijos puedan llegar a estudiar, ¿verdad? Sí, no podría ser determinante completamente, pero digamos que es un factor que asegura de alguna forma la presencia de la madre y la permanencia en la educación. Y lo vemos comparando los dos datos. Por ejemplo, cuando está la madre con un padrastro,
más o menos sería el 11%, ahí en promedio. Ajá. El 11% permanecen un 11% del estudio que se hizo con adolescentes que permanecen educándose, un 11% vive con madre y padrastro, pero solo un 1% con padre y madrastra. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, la presencia de la madre es casi determinante en estos temas. El padre solo es también muy bajo, ¿verdad? También, sí, un 2% en promedio. 3%, sí. Sí, me están preguntando qué suena al fondo. Lo que suena al fondo es el intenso aguacero que aquí está cayendo en el sector de La Uruca o algo más. Vamos a ver. Bueno, a ver que me indiquen si es que algo está sonando de fondo. Vamos a hacer el misterio para sorprenderlos. Es que está sonando el aguacero, pero Cherita entró y nos trajo el café y le dio una palmada a la bandeja que sonó muy fuerte. Sobre los conocimientos sobre sexualidad en adolescentes entrevistados con respuesta correcta, me llamó enormemente la atención a mí, doctor. Sí, no, nosotros nos llamó la atención y nos tiene tremendamente preocupados. Sí, sin duda. Porque es una constante, incluso en algunas de las preguntas hay hasta un deterioro en la respuesta correcta del número de adolescentes que la dan. La conclusión es esta: los adolescentes tienen conocimientos básicos en anatomía, órganos reproductivos, etcétera. Tienen un muy mal conocimiento en lo que es la parte de funcionamiento de los órganos, y todavía peor ese conocimiento en lo que es información protectora. Entonces, hay ahí algunas preguntas claves que nosotros presentamos en la investigación. Pero, por ejemplo, conocer cuáles son los días fértiles en la mujer, que eso es información protectora. Claro. Las cifras, son bajísimas. No llegan ni al 20% que conocen cuáles son esos días. Sí. O otra pregunta como clave: si el SIDA se puede transmitir a través de la práctica del sexo oral sin protección. Entonces, las respuestas correctas andan alrededor no supera el 35%. O si sacar el pene antes de eyacular, que es una práctica, digamos, entre comillas, que se busca evitar la concepción, pero que es altamente insegura, y que el fracaso en este intento puede ser muy alto. La respuesta correcta igual es como la tercera parte de los que responden correctamente, y así en términos generales. Entonces, esto pone en evidencia varias cosas y le vienen a reforzar otros elementos de la investigación. Pero ¿cómo es que todavía estamos discutiendo si la educación sexual tenemos que enfatizarla, profundizarla, extenderla en la educación secundaria, y también bajar, como ya está previsto, a la educación primaria, sí, 5º y 6º grado? Aquí lo que llama la atención es que son personas escolarizadas. Correcto. Son adolescentes escolarizados. Es decir, que deberían de estar recibiendo educación sexual hoy. Sí, lo que pasa es que conocemos bien que hay limitantes, que no hay suficientes profesores capacitados, que el impacto que ha tenido todavía es muy bajo, pero que sí debería ser una prioridad, porque ahorita no se está ni discutiendo si hay que bajarlo a la escuela o no. Sí, pero bueno, es que ojo las preguntas. El doctor nos daba algunos ejemplos sobre los días fértiles, verá que es bajísimo la cantidad de respuestas correctas que se reciben. También hay otra pregunta sobre la masturbación como un evento normal. Sí, y que todavía hay un porcentaje superior al 50% que o no saben o todavía manejan muchos mitos alrededor de la masturbación, siendo este un evento totalmente normal, esperable, y yo diría que incluso saludable, y que permite el autocontrol en la adolescencia, en momentos donde hay una cantidad elevadísima de hormonas, que sí, aparece el impulso sexual. Entonces, que incluso está una práctica sexual saludable y protegida, y que surge en la adolescencia, es esperable y saludable. Sí, es decir, más de la mitad de los adolescentes escolarizados no ve la masturbación como normal. No la ve como normal, o no sabe. No sabe. Lo otro. Okay. No tiene un criterio. ¿Sobre las medidas de prevención de infecciones de transmisión sexual? Sí, es también un porcentaje bastante alto. Ahí, como se muestra,
La cifra más alta fue en el 2006, y lo que le comentaba, en el 2013 y el 2015 baja, entonces llega a un 23% en el gran área metropolitana y un 20% en Guanacaste, Punta Arenas y Limón, que conocen cuáles son las medidas para prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Antes sabían más los adolescentes cómo prevenirlas, hoy saben menos, esa es la conclusión. Eso es lo que muestran los datos. Sí, igual que la transmisión que nos hablaba el doctor del SIDA a través del sexo oral, si se saca el pene antes de eyacular no hay riesgo de embarazo, eso es sorprendente. Y hay una pregunta sobre los anticonceptivos, que es si deben tomarse todos los días. Sí, o sea, el porcentaje es un poco más alto, pero igual la información que tienen, más del 40% no saben o contestan incorrectamente, ¿no? Eso además significa una poca conversación con los padres, doctor. Sí, la cercanía, bueno, ahí uno esperaría que sea el hogar, el sitio donde empieza esta educación sexual y donde debería ser el sitio natural. Sí. Pero igual nos enfrentamos a padres desinformados, padres que temen no saber qué es lo que tienen que responder, y lo que nosotros decimos siempre, si el hijo pregunta, cualquier sea la pregunta que sea, que tenga o no que ver con sexualidad, démosle una respuesta sencilla y démosle siempre la verdad, y si no sabemos, reconozcámoslo y vayamos y busquemos información con el hijo o por nuestro lado. En sexualidad, que es un tema todavía tabú en nuestra sociedad, es un área que todavía es para los padres muy difícil de poder manejar abiertamente y con tranquilidad. Sí, como por ejemplo los adolescentes que han tenido relaciones sexuales coitales. Sí, esto es interesante porque va de la mano con esto, y nosotros decimos, si se ven acá los adolescentes escolarizados, digamos la cifra más alta que iniciaron actividad sexual coital es en Guanacaste, Punta Arenas y Limón, que es de un 26%. En el gran área metropolitana anda en un 16%, y en los estudios anteriores estaba en un 15, un 19%. ¿Esto qué nos dice? Que los adolescentes que inician actividad sexual coital, personas menores de 17 años que están escolarizados, es una cuarta parte en promedio. O sea, y rompe un poco el mito de que el adolescente es tremendamente activo sexual, todos están teniendo relaciones sexuales, y hasta la imagen como de que esto es una especie como de orgía y los adolescentes están desbocados. Esto es falso. O sea, en la población escolarizada esto es falso, porque en la población en general la encuesta de sexualidad muestra que es un 60% a esta edad, en la población en general, pero en la que está escolarizada no supera el 26% en ninguna de las muestras que hicimos. Esto da que tenemos desinformación por un lado, pero también tenemos por otro lado, digamos, un inicio todavía tardío de la actividad sexual en la mayoría de nuestros adolescentes escolarizados. Entonces, este margen, esta ventana de oportunidad que podríamos tener de darles información de calidad científica y protectora, la estamos dejando pasar. Volvemos a lo mismo, la necesidad de enfatizar en un programa vigoroso de educación sexual, que tenemos, que está en el Ministerio de Educación Pública, es un buen programa de calidad. Y creo que estamos desaprovechando todo lo que podríamos estar haciendo de más, por las razones que sean. Sí, pero es muy interesante, tiene razón a la hora de cruzar datos, porque significa que uno de cada 4 adolescentes está iniciando su actividad sexual antes de los 17 años, ¿verdad? De escolarizados. Ellos están sumamente desinformados, no tienen ni idea de cuáles son los días fértiles de la mujer, no tienen ni idea de cómo se previenen las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual, no tienen ni idea cómo se usan las pastillas anticonceptivas, pero la población escolarizada tiende entonces a empezar las relaciones sexuales más tardíamente, a una edad mayor. Aunque la buena noticia y la ventana de oportunidad es que se mantienen en el sistema educativo formal y por tanto pueden ser educados si hacemos algo rápido. Claro, esa es la idea de llamar la atención en este punto, y ya deberíamos dejar de estar discutiendo, y ya se dio un gran paso, que es haber introducido dentro de la educación secundaria el programa, pero tenemos que apoyarlo y desarrollarlo aún más y bajarlo a 5º y 6º grado, porque de los que inician actividad sexual, de este grupo que inician actividad sexual, la inician entre los 13 y los 15 años. Entonces... Ese es el grupo que más
es el que, digamos, la edad donde, donde se concentra el mayor grupo que inician actividad sexual, entre los 13 y 15 años. Coital. Entonces, si empezamos en séptimo, que es donde se empieza con el programa de educación para la sexualidad, estamos llegando relativamente tarde. Entonces deberíamos empezar en quinto y sexto grado, ya. Claro, estamos empezando cuando están empezando sus relaciones sexuales coitales. Sí, los que empiezan ya están empezando. Sí. Entonces estamos llegando un poco tarde, o sea, y es ahí donde esto debe ser como replanteado, ¿eh? Sí, esto ha ido bajando porque en la muestra de San José del 91, la edad en la que se empezaban las relaciones sexuales coitales era de 16 a 18. Ajá, ¿verdad? correcto. Después en la de 2006, en San José también, en San José nos brinca la edad de 13 a 15. Ahí hubo un cambio prácticamente en 15 años, digamos, de cultura sexual, claro, en adolescentes escolarizados. Y ahora, pues sí es muy alto, 55% arrancan entre 13 y 15, un 20% arrancan entre 16 y 18, un 15% arranca 12 años y menos. Ese dato es importantísimo. Ahí no han recibido nada de educación. No, o sea, han estado después, y esto es probablemente ahí está el grupo, evidentemente, de un alto riesgo de abuso, ¿no? O sea, esos generalmente lo que reportan y nos dicen ellos, como experiencia, usualmente hay detrás de esto abuso sexual, ¿no? Sí. Solo un 1% empezó para arriba de los 19 años. Y esto va cruzado también con los métodos anticonceptivos que usan, doctor. Sí, el condón es el que en primer lugar se utiliza. Pero lo utilizan muy poquitos. Que aumentó, por dicho aumentado, ¿verdad? Que los que en las dos últimas es el 66%, 60%. Sí. Todavía hay un grupo ahí importante que es como el 40% que no, digamos, no acceden a él, o digamos aquí con ninguno, un 30%, un 26%, ¿verdad? Que es que no utilizaron ningún método anticonceptivo. Todavía es un grupo ahí importante, ¿no? Claro, pero que 3 de cada 10 adolescentes no usen preservativo en sus relaciones sexuales coitales, claro, es un tema súper alarmante. Sí, muchos lo usan porque, bueno, es como lo que ellos saben que, pero incluso cuando uno se pone y se sienta con ellos y hace una demostración de cómo es que se debe usar el condón, desde cómo se abre, desde cómo debe tenerse, digamos, en qué ambiente mantenerlo para que no se deteriore, ver si está vencido o no está vencido, etcétera. Todo eso, cuando ya uno ve la práctica, cómo es que lo hacen para utilizarlo, también tienen enormes fallas, sí, en este uso de cómo usar el condón correctamente. Doctor, lo que bajó además, y aquí yo sé que vamos muy rápido, pero es que el estudio es muy amplio y no quiero perderme ninguno de los datos, es el acceso a la pornografía de adolescentes escolarizados. Eso disminuyó un poco. Sí, pero curiosamente. Sí, lo que pasa es que las cifras siguen siendo altas para nosotros, pero sobre todo unido al otro dato, ¿cuándo es que ellos empiezan a ver pornografía? Que uno ve que, digamos, el inicio de la exposición a pornografía se da en edades, digamos, tempranas. En el grupo, digamos, se concentra entre los 12 y 15 años, la edad donde ellos empiezan a ver pornografía. ¿Y por qué nos preocupa las dos cosas? Alrededor del 50% se exponen a pornografía, ok, pero de esos que se exponen, la gran mayoría empiezan entre los 12 y los 15, que son las etapas tempranas de la adolescencia. ¿Y qué tiene esto de importante? Que es el momento en donde está apareciendo nuevamente niveles elevados de hormonas, el impulso sexual, pero que este tipo de exposición empieza a crear una distorsión en la construcción de una sexualidad sana. Claro. Y sin educación hasta los... Y sin educación, lo cual está siendo como empujado, y lo más, digamos, dentro de lo que nosotros directamente nos toca, nosotros en el hospital tenemos un grupo que tiene 14 años de funcionar, donde atendemos a adolescentes que han cometido ofensas sexuales contra otras personas menores de edad. Y que este grupo nació porque poder intervenir en la adolescencia con los que cometen ofensas sexuales es de buen pronóstico. No es lo mismo cuando hablamos del mundo de los adultos.
Y entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado nosotros? ¿Cuál es el factor de riesgo número uno para que una persona se vea empujada a cometer una ofensa sexual? La exposición a la pornografía. Y en una etapa temprana, si se inicia esa exposición, donde uno tiene menos recursos para poder controlar los impulsos que están surgiendo. Entonces, esa carga de erotismo, esa carga de que yo puedo repetir lo que estoy viendo, esto que yo veo es posible, y ¿con quién lo hago? Con el más cercano. Y usualmente entonces cuando ocurre el abuso intrafamiliar, que es la forma en que se presenta esto, y que esta combinación es una combinación, digamos, explosiva, para que pueda haber este tipo de problema. El número de denuncias a través de la ley penal juvenil o desde la ley penal juvenil de adolescentes que cometen ofensas sexuales ha ido creciendo de una manera exponencial. Teníamos 500 y ya vamos por 1500 personas denunciadas. Sí. O sea, y a nosotros nos llegan chicos que ya el juez dictó una sentencia, una medida alternativa, no a la cárcel, va a tratamiento 2 años al programa nuestro de adolescentes que han cometido ofensas sexuales, pero ya hay por medio toda una cuestión legal y penal. Sí, sí, porque entre el 54 y el 57% tuvo la primera exposición a la pornografía entre los 12 y los 15 años. Entre el 22 y el 24% tuvo la primera exposición a la pornografía entre los 5 y los 11 años, y solo un 4% tuvo su primera exposición a la pornografía entre 16 y 18 años. Que los ven, vamos a ver el resultado, la mayoría de ellos lo ve a través de internet en el celular. El celular, correcto. Ese es lo que ellos reportan ahora como de más fácil acceso. Y aquí volvemos a plantear otra cuestión que es importante, la responsabilidad de los padres de familia, de que es negligencia encontrarnos a un niño de 8 años o 9 años con un teléfono inteligente, que tiene libre acceso a través de internet a donde quiera, y que sin ninguna supervisión. O sea, y esto lo estamos viendo cada vez más, reportes de mamás que nos dicen que ya a los 7 años los hijos le están pidiendo el teléfono, pero no es un teléfono cualquiera. O sea, el problema es que se les da el teléfono y que dicen, es que quiero que tengan teléfono para que puedan comunicarse, si hay alguna emergencia me llamen, o yo necesito localizarlo. Bueno, entonces compré un teléfono sencillo. Sin internet. Sí. Ok, y uno incluso se pregunta, bueno, ¿cómo hacía la gente antes? Que no existía el internet. Usábamos una monedita en el teléfono público. O existía el teléfono fijo que nos llamaban si pasaba algo. O sea, desde luego que esto, evidentemente la tecnología tiene sus ventajas, pero sí hay una actitud negligente que favorece esto que estamos diciendo. Sí. Es a través de este mecanismo donde ahora los adolescentes tienen este acceso fácil, ¿no? Sí, en cuanto a los adolescentes víctimas de abusos sexuales se aumentó, lamentablemente. En el 91 en San José, 5%. En el 2006 en San José, 11%. Y ahora en este nuevo estudio, en el gran área metropolitana, es el 11% también, pero en Guanacaste, Punta Arenas y Limón alcanza el 13%, doctor. Sí, esto es agresión en general, y cuando lo desglosamos... Sí, abuso en general. Sí, porque en el 91 solo preguntamos abuso sexual, que fue el 5%, pero en las otras 3 investigaciones exploramos otras formas de agresión. Entonces está el tipo de abuso, donde en primer lugar es el emocional, en segundo lugar es el abuso físico, y en tercer lugar el abuso sexual. O sea, del total que reportan haber sufrido algún tipo de abuso, las cifras rondan ahí entre 35 y 49%, que es abuso emocional, del 21 al 28%, que es abuso físico, y más o menos de la cifra más baja, que fue el 91, del 5% en general. Aquí varía, ¿verdad?, del 16 al 21% de abuso sexual de los que sufrieron y reportan abuso, ¿verdad?, de este porcentaje que mencionaba. Sí, los agresores siguen siendo, según el estudio, personas muy cercanas, doctor.
Sí, y esto también cuando nosotros preguntamos, porque iba orientado, como decía al principio, conocimientos y prácticas. Entonces, cuando les preguntábamos de conocimientos, si las personas desconocidas son las que mayormente cometen abusos, esa era la pregunta. Casi el 50% dijo que sí, que eran las personas desconocidas. Pero cuando nos vamos a preguntárselo a los que han sido víctimas, entonces uno ve que la cuestión es al contrario. La gran mayoría de los que cometen las agresiones son los padres o otros familiares o amigos, o sea, son personas conocidas. O sea, el mayor porcentaje de los que cometen agresión son gente cercana. Y los adolescentes, este 50%, no manejan este concepto, lo cual de alguna manera los expone a un riesgo, ¿no? Estamos hablando sobre una investigación sobre prácticas de adolescentes escolarizados que hizo la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y que tiene datos, bueno, increíbles. Estábamos hablando sobre sexualidad, sobre pornografía. Vamos a hablar ahora sobre las sustancias, el consumo de sustancias en adolescentes, particularmente tabaco, licor, y ahí se diluye el estudio hacia otras drogas, doctor. Correcto. Tal vez lo que, digamos, los estudios nos arrojan persistentemente es que la principal droga que utilizan los adolescentes es el alcohol. Y que en términos generales, en la vida, cuando lo preguntamos, el consumo en la vida, más del 50% de los adolescentes han consumido alcohol en algún momento de su vida. Pero también hay cifras muy altas del consumo problemático, o sea, el adolescente que se embriaga, o como les preguntamos nosotros, si se ha emborrachado o no. Y esto nos arroja alrededor de un 24%. Entonces, y hay una cosa que es muy interesante, pero igual muy preocupante, que detectamos en esta investigación de cómo ha ido cambiando, que quien consume más alcohol en la etapa adolescente son las mujeres, no los varones. Ya la cifra lo sobrepasó, y con datos que incluso nosotros en investigaciones del IAFA ellos encuentran este dato también similar al nuestro, cómo las mujeres están consumiendo más alcohol, con el inconveniente que las mujeres tienen una menor tolerancia al alcohol por una cuestión ya orgánica. La mujer tiene más grasa, menos agua, y esto hace que el alcohol se fije más y con menor cantidad tiene más efectos. Esto es parte también yo creo que la gente que tiene promociones tiene que conocer esto al dedillo, porque sí, cosas como la Ladies Night, donde los adolescentes llegan primero y después tienen barra libre y luego traen a los hombres, etcétera, es parte de esta estrategia, que es una estrategia perversa, ¿no? Claro. Y que tenemos que llamar la atención sobre esta situación en particular. Sí, es curioso porque los hombres adolescentes consumen más tabaco y consumen otras drogas más que las mujeres. Los dos se emborrachan, para usar el término más popular, por igual. Exacto. Pero la que toma más alcohol es la mujer adolescente. Así es, correcto. Ese es el panorama en este momento. El tabaco sigue disminuyendo, sí, que eso es una buena noticia. Y creemos que tiene que ver con la ley antitabaco, que ha tenido un impacto. Vuelve a confirmar que la legislación no es el todo, pero sí puede producir cambios. Y luego, lo que también sigue a nosotros, digamos, siendo motivo de preocupación, es el consumo de otras drogas, donde la marihuana es la principal droga que están consumiendo los adolescentes. Y pasó, bueno, de un 1% en el 91, luego nos subió en el 2006 a un 10%, y ahora se ubica entre un 11 y un 14%. Sí. Y aquí es también una llamada de atención, porque hay como un mensaje en el ambiente que ha permeado a los adolescentes de que la marihuana es algo natural, que no hace daño, que no crea adicción, que el tabaco es peor y que el licor es peor, etcétera. Y esto es algo que no es cierto, porque en la etapa adolescente hablar del consumo recreativo de marihuana es totalmente irresponsable. El cerebro está en proceso de maduración y es un cerebro más expuesto, y en donde hay problemas agudos y crónicos documentados, desde crisis de pánico severas
hasta pacientes con brotes psicóticos agudos, y esto lo hemos discutido con la gente del Hospital Nacional Psiquiátrico, cómo llegan más ahora adolescentes con estos brotes psicóticos mediados por el uso de la marihuana. También la aparición más temprana de esquizofrenia, los problemas de atención, concentración que impactan sobre el aprendizaje, y también a largo plazo está documentado que quien inicia consumo en la adolescencia pueden encontrar problemas ya cognitivos permanentes, o sea que hay un daño permanente. Sí. Entonces, en la población adolescente el uso de marihuana recreativa es algo irresponsable si eso lo utilizamos como parte de las posibilidades que tendrían los adolescentes. Claro, de hecho, pasemos a las prácticas alimenticias de los adolescentes. Nada más déjeme ver un momento, doctor, porque tenemos muchos comentarios en redes sociales. Dice Ronnie Vargas, el porcentaje tan bajo en los casos de padres y madrastra podría ser por el favoritismo a las madres para el cuidado de los niños. Dice Andrés Ramírez, yo en el colegio nunca recibí educación sexual que fuera aplicable en la realidad y pareciera que no ha cambiado la situación hasta el momento. Bueno, vamos ahora sí a los ámbitos, a las prácticas alimenticias, doctor. Sí, aquí, encontramos algunos datos alentadores en el sentido de que los adolescentes reportan que un porcentaje muy importante comen acompañados y que hacen de 3 a 5 tiempos de comida. Sí. Pero cuando nos vamos a lo que ellos consumen y lo enfocamos nosotros a la comida chatarra, entendiendo por comida chatarra todo lo que es papas fritas, pollo frito, hamburguesas, burritos, pizzas, etcétera, etcétera. Las comidas rápidas. Las comidas rápidas. Encontramos, por ejemplo, que en las dos últimas, en el Gran Área Metropolitana y en Guanacaste, Punta Arenas y Limón, en el Gran Área Metropolitana el 27% de los adolescentes consumen comida chatarra todos los días. En Guanacaste, Punta Arenas y Limón el 10%. 3 veces por semana, Gran Área Metropolitana el 10%, Guanacaste, Punta Arenas y Limón el 15%, y una vez por semana 28% y 26% respectivamente. Cuando sumamos esos totales, nos da que más del 50% de los adolescentes consumen al menos una vez a la semana comida chatarra. Y ya para nosotros eso de consumir al menos una vez por semana comida chatarra ya es un consumo problemático. Es más, es parte de la explicación junto con otros datos adicionales de sedentarismo que se encuentran en la investigación, que nos explica por qué a partir de los 22 años el 60% de los costarricenses tienen sobrepeso u obesidad, sí. Que la tercera parte de los costarricenses son hipertensos y que 500,000 personas son diabéticos tipo 2. O sea, eso, si hay una época en la vida donde se adquieren los estilos de vida, en la adolescencia. Es en la adolescencia. Claro, sí, la respuesta es muy fácil. ¿Por qué hay tantas personas diabéticas? ¿Por qué hay tantas personas hipertensas? ¿Por qué hay tanta obesidad y sobrepeso? Bueno, porque nuestros adolescentes comen al menos una vez a la semana. Correcto, y además como mínimo, más del 50%. Ahora, y además le sumamos qué tanto ejercicio hacen. Entonces, cuando les preguntamos el ejercicio, ellos nos reportan más o menos en cifras de un 63% en el Gran Área Metropolitana y un 53% en las provincias costeras, de que hacen 1 hora de ejercicio a la semana, y esa hora es usualmente la hora de educación física en el colegio. Sí. Hay unos que el 20% alrededor que hacen ejercicio todos los días, y además cuando les preguntamos cuánto tiempo utilizan, digamos, en lo que son las tecnologías, todo lo que es pantallas, encontramos que en lo que predomina es que pasan utilizándolo de 3 a 6 horas al día. Entonces, 3 a 6 horas al día con los videojuegos, con el internet, con la computadora, con el celular, 1 hora de ejercicio a la semana y un alto porcentaje de consumo de comida chatarra, es como la combinación fatídica, claro, para los problemas de salud que estamos viendo en este momento en la población en general. Sí, ahí tiene uno todos los números comprados, ¿verdad? Así es.
Sí. Uno de los objetivos de la adolescencia es salir de la adolescencia para empezar una vida adulta sana. Uh-huh. Y estamos viendo totalmente lo contrario en este momento. Uh-huh. Sobre la contención de adolescentes, doctor, y sé que hay mucha gente pendiente a hacer alguna pregunta. Vamos a habilitar unos minutos, nada más unos minutitos, ahorita para que ustedes hagan alguna consulta sobre estos temas, sobre algo que no le haya quedado claro de esta investigación sobre los adolescentes. Pero hay una percepción, protección y contención de adolescentes. ¿Qué es eso? Aquí hay dos factores que nosotros exploramos. Uno es cómo perciben los adolescentes si la familia y el colegio los apoya. Uh-huh. O sea, sentir eso para la etapa adolescente es contención. Uh-huh. Y la contención es como que uno le marque en la cancha con algo que lo ayude a moverse en ese espacio. Y los adolescentes en porcentajes, en todas las investigaciones, en porcentajes que superan el 75%, 70%, dicen que se sienten apoyados en el colegio, y más del 80% que se sienten apoyados en la familia. Uh-huh. Esto, que los adolescentes perciban esto, da también otra ventana de oportunidad para que desde las familias y desde los colegios podamos, o sea, hay la actitud del adolescente de que lo que podamos ofrecerles, podamos hacerlo. Claro. Y que ellos lo reciban bien. Y si ellos sienten que es para su beneficio, no van a poner ningún pero, porque ellos, es más, es como una demanda. Si hay dos cosas que el adolescente necesita, es límites claros y afecto. Si uno crece en la adolescencia con límites claros y con afecto, probablemente va a tener una adolescencia saludable. Y esto viene desde la familia, pero también el colegio tiene un rol fundamental. Y lo otro que explorábamos es como el otro extremo. El adolescente que llega a situaciones límites donde ha pensado en morirse, uh-huh. pero el que más nos preocupa, que es el de mayor riesgo, el que ha planeado algo para morirse, o sea, hablamos de suicidio. Entonces, ahí las cifras van de un 8 a un 10% más o menos, uh-huh. que reportan haber planeado algo para morirse. Entonces, esta población es una población que tenemos que llegarle, uh-huh. porque si no es bien atendida en este momento, bien atendida en el colegio, bien atendida en los servicios de salud, explotan en los años siguientes, y uno lo ve entre los 20 y 25 años, uh-huh. Tres cosas hacen un pico enorme: suicidios, uh-huh. Homicidios culposos, fundamentalmente muertes en accidentes de tránsito, que uh-huh. mucho de eso está intentos de suicidios, y los otros que son los homicidios dolosos, o sea, aquellos que fueron asesinados. Okay. Y uno ve cómo ese pico uh-huh. es a partir de los 20 años, que es parte de lo que no hemos atendido bien. Doctor, que si lo estoy interpretando bien y usted me ayuda, por favor, además es una alarma para los padres, para nosotros los padres, porque en Guanacaste, Punta Arenas y Limón, por ejemplo, un 15% de los adolescentes escolarizados ha tenido deseos de morirse. Un 10%, es decir, una gran parte de ese 15% ha planeado algo. En el gran área metropolitana un 13% lo ha pensado, pero un 8% ha ejecutado algún plan para quitarse la vida. Es decir, cuando les vienen las ideas suicidas, hay un gran porcentaje de esas personas a las que les llegan las ideas suicidas que efectivamente planean algo para quitarse la vida. Doctor. Sí, que es el paso siguiente y es el de mayor riesgo para que se cometa el suicidio. Claro, hay un montón de gente, a mí me parece un mito, hay un montón de gente que dice, vea, si dijo que se iba a suicidar es porque no se mata, porque la gente que se mata y no le dice a nadie. ¿Verdad? Eso es una frase muy común de calle, yo no sé si usted claro. alguna vez la ha escuchado. Bueno, sí. Esto nos demuestra que no. No, más bien cuando alguien lo dice es cuando más atención hay que ponerle. Exacto. Porque cuando lo está verbalizando es porque está pidiendo ayuda. Entonces ahí sí hay que tomarlo muy, muy, muy en serio. Y más si estamos hablando de un adolescente. Sí, les preguntaron si llevan armas. Correcto, y ahí los porcentajes son también importantes, ¿verdad? En las investigaciones que hemos tenido acá, lo hemos explorado, y por ejemplo en las dos últimas, uh-huh. en el gran área metropolitana, 3% dicen que van armados al colegio y un 6% armados en la calle. Y en Guanacaste, Punta Arenas y Limón, un 4%
en el colegio y 9% en la calle. Sí son cifras que yo creo que los decomisos de armas que se han podido hacer en algunas actividades que se realizan en los colegios, pues coincide ampliamente con estos datos y que habla de la violencia que están viviendo nuestros adolescentes. Sí. Doctor, vea, nos quedan, vamos a ver, porque no sé cuánto dura la canción que el doctor escogió, digamos que unos 5 minutos. Digamos que unos 5 minutos, es decir, nos quedan unos 5 o 6 minutos de programa, unos 7 minutos de programa, y vamos a habilitar nuestra línea 905-222-0000, 905-222-0000. Si ustedes quieren hacerle alguna consulta al doctor Alberto Morales, es pediatra y nos está hablando de estos enormes hallazgos que hay, información sobre las prácticas de los adolescentes. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Sergio González. Don Sergio, ¿cómo le va? Y usted, Landa, primero agradecerle por estos espacios, por estos temas tan importantes, ¿verdad? Y escuchando, ingresé al programa hace un rato, pero escuchando todos estos datos, estas estadísticas que ustedes están dando, sinceramente esto es una epidemia, como llaman así, como una epidemia, y que realmente es una realidad en nuestra sociedad. Aprovecho para preguntarle al señor si en Costa Rica existe realmente una por parte del Estado, alguna institución que ayude a este tipo de personas. Y la otra pregunta es, si un niño, por ejemplo, un niño de 13 años empieza a consumir X droga, y llega a la edad, digamos, a los 20, 22 años, y esta persona todavía está metida en ese problema, ¿qué posibilidades hay de que esa persona salga adelante? Estamos de acuerdo que la persona tiene que tener primero disponibilidad para poder salir adelante. ¿Qué posibilidades hay realmente de que una persona esta puede salir de esto que yo siempre le he dicho, Randall, maldita droga? Don Sergio, cuando usted dice si hay alguna institución que pueda ayudar a este tipo de personas, son adolescentes que consuman drogas. Sí, voy a ponerle un caso, o sea, por ejemplo, de una persona que él empezó de niño, de los 13 empezó como a los 13, actualmente tiene como 22. Él realmente ya ha costado, por ejemplo, por parte de él ingresar a una institución. Uh-huh. Entonces, ¿qué posibilidades hay en este caso? O sea, okay. Bueno. Gracias, don Sergio, muy amable, siempre por estar atento, doctor. Sí, o sea, vamos a ver, la atención en general de la población adolescente en salud presenta enormes debilidades, sí. Y tenemos una deuda histórica con esta población que yo digo que la tenemos abandonada, no encuentro otra palabra para eso. Pero específicamente lo que él plantea, pues sí, la persona que está en drogas, hay alternativas de poderlos atender. Quisiéramos que existieran servicios de más fácil acceso y en todo el país. Yo diría que el tema se plantea así, y nosotros hemos venido insistiendo. Dentro de la caja debería existir un programa de atención integral a los adolescentes en todos los niveles de atención. Promovemos que el Hospital de Niños tenga un centro adscrito al Hospital Nacional de Niños exclusivamente para adolescentes, y reforzar dos áreas significativas, que es dentro de este programa el IAFA, donde hay, debido al aumento en el consumo y las necesidades que tiene IAFA, de que tendríamos que reforzarlo para el internamiento, para la atención ambulatoria, y lo otro es el internamiento de adolescentes con problemas psiquiátricos mayores en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Sí. O sea, ahí formaríamos un sistema posible, o sea, porque yo no estoy hablando de algo que sea imposible, que sea carísimo. Es lo que falta es voluntad política para que esto se dé. Y yo creo que esto es una necesidad, que es un buen ejemplo de lo que nos está planteando, ¿no? Sí, son las 2:58, vamos con una llamada más, es la que nos da tiempo de atender, así es que el suertero o la suertera que ingresó. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, Randall, le habla Carlos, de aquí de Tibás, ¿me oye? Hola, don Carlos, sí, claro, adelante, por favor, usted es el suertero de la última llamada. Qué dicha, gracias al señor, eso es muy importante. Mire, es lo siguiente, yo he escuchado esos programas porque yo no voy a decir a dónde ni con quién, pero yo trato de estar en un movimiento donde hay un apostolado con ayuda de niños, muchachos adolescentes de 14, 15, 16, 17, 18 años.
Bueno, hasta qué sé yo, donde hay mucha droga, donde hay mucho consumo de todo, de marihuana, piedra, etcétera. Y uno trata de trabajar a esos muchachos, no en la adicción, sino el riesgo social de que no tienen donde dormir, los echan de la casa, tienen papás aquí, papás allá, cárcel, adultos, qué sé yo. Y uno trata de sacar a esos muchachos. En el YAFA que hay un programa, dicen que los pueden tener 3 meses, pero ellos a veces no quieren estar 3 meses, escapan. Que le dan un tratamiento con un seguimiento psiquiátrico, psicológico, trabajador social, con medicamentos que los tienen que asistir a las reuniones. A veces estos muchachos son tan pobres que corren por una piedra, corren por una marihuana, pero no tienen para los pases todos los días para ir al tratamiento. Sí. Entonces, lo que ha pasado es que la franja de 12, 13 años a 19, a 18 con cédula está como en el limbo, porque todos los centros dicen, si no es mayor de edad, es un problema recibirlo, no hay espacio. Entonces, es lo que está pasando, que los muchachos salen en un bache ya para darles tiempo a ustedes, donde están en el limbo. Lo mismo que pasa en adaptación social, los sacan de la cárcel de adolescentes y los pasan a la reforma de Arimón y a todos lados y terminan siendo peor porque no tienen un proceso en el medio. Entonces, ahí hay un hueco que hay que ver qué pasa porque cada vez hay más droga adolescente y no hay dónde meterlos. Gracias, don Carlos. Doctor, nos queda un minuto, pero no sé si quiere referir a algo que... No, yo pienso que don Carlos es un buen cierre, y cuando digo limbo, nosotros le decimos la tierra de nadie. Sí. Ahí es donde están, desgraciadamente, nuestros adolescentes, y nosotros decimos la población entre 10 y 25 años. Nos corremos un poquito más porque los problemas se han traslapado, es un continuum que ya llegó por lo menos hasta los 25 años. Sí, porque para niños hay instituciones, dichosamente, para menores de 12. Para mayores de 25 hay instituciones. Los que están realmente en abandono son los adolescentes entre 12 y 25 años. Doctor, muchas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias, don Randall, por la invitación, más bien, y la oportunidad. Bueno, nosotros vamos a ir con la canción que escogió el doctor, el corte comercial, y regresamos después con la sección patrocinada de Vivir Bien, donde un experto en pensiones de Benevital le responderá sus consultas. El doctor escogió una canción de Rubén Blades y de Editus que se llama El Aguacero. ¿Por qué esa canción, doctor? Es una canción que es retadora y lo que más me interesa, hay esperanza en la canción. Y yo creo que es mucho lo que nos está faltando en este momento, tener esperanza para enfrentar estas complejidades. Gracias, doctor. Editus, Rubén Blades, ya volvemos.